van a hallar Bx e Ix en ese circuito, entonces primero lo van a resolver por mallas. Entonces vamos a decir de que acá tenemos una corriente uno, una corriente 2, corriente 3 y corriente 4. Las tomé todas en sentido horario. Tenemos cuatro mallas en ese circuito, entonces esto lo que vamos a hacer es formular las cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, o sea, debe tener y uno un número complejo por cada ecuación y dos otro número complejo y así sucesivamente hasta la I4. Eh, Acá, por ejemplo, en la malla uno notamos que es una LBK normal, en la malla 2 lo mismo, una LBK normalita. Y acá entre la malla 3 y 4 encontramos una fuente corriente, entonces ahí se me forma una supermalla. Esto, entonces saldría la ecuación de la supermalla, la LBK externa, y una ecuación de fuente. Esas son las cuatro ecuaciones que toca esto deducir para resolver el circuito. Esto, todos, absolutamente todos, van a hacer esas cuatro ecuaciones y me las van a enviar al WhatsApp. ¿Listo? Entonces les voy a dar unos minuticos para que lo hagan, digamos 15 minutos. Y en 15 minutos esto lo empiezo a resolver, pero todos me tienen que enviar las cuatro ecuaciones al WhatsApp. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Y el resto. Profe, espere otro poquito, por Yo favor. yo lo estoy haciendo. Bueno, listo. Entonces les doy otro poquito de tiempo. Ya ahorita lo resuelvo y aclaro las dudas. Pero todos, absolutamente todos, me lo van a enviar. No importa que esté bien o que no es, o sea, esto no va a ser calificable como tal, pero todos absolutamente tienen que enviármelo. Eh, bueno, los que estén bien les doy punto adicional, pero absolutamente todos me lo tienen que enviar. Realmente esto es como en la retroalimentación que yo hago, si que también ustedes están. Profe, disculpe, yo llegué un poquito tarde. ¿Tenemos que resolver el sistema de ecuaciones o es plantear las ecuaciones nada más? No solamente plantearlas. Ah, ok. Está enviado. Listo. Entonces espero que todos me hayan enviado esas ecuaciones. Bueno, voy a explicarlo, este circuito, cómo se resuelve. Generalmente, siempre que ustedes encuentren fuentes dependientes, acá están dependiendo de otras variables del circuito Bx y X, traten de expresar esas variables, si lo están haciendo por mallas, en términos de corrientes de mallas. Si están eh, realizándolo por nodos, en términos de voltajes nodales. Entonces, lo primero que voy a hacer es mirar quién es este Bx y quién es este Ix. Si miramos Bx, es un voltaje, entonces está en la impedancia de 40 ohmios y multiplica la corriente I1, pero el I1 lo toca acá por el negativo, entonces sería 40 por menos I1. Entonces Bx es menos 41. Ahora, ¿quién es Ix? Ix es una corriente que está en medio de dos mallas, está en medio de la malla 4 y la malla 2. Entonces Ix termina siendo I4 menos I2. Una vez tengo ya las variables dependientes, cuando estas variables me salgan dentro del circuito, pues hago el reemplazo correspondiente y con eso garantizo que ya las ecuaciones solamente queden en términos de las corrientes de malla. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar la ecuación de la malla 1. La ecuación de la malla 1, si arranco por este punto,
Me encuentro una impedancia de 40 ohmios y aquí ahí solamente está la corriente I1. Algo que tienen que tener bastante cuidado es que realmente estas polaridades que les marquen en el circuito, esas son polaridades de medida. Y una vez que ustedes cuando ustedes están trazando las LBKs, nunca van a tener en cuenta esas polaridades. Esas polaridades las tuvieron en cuenta acá cuando dijeron quién era BX, pero acá cuando están haciendo la LBK no la tienen, no tienen que mirar esas polaridades. Entonces un error muy común es que me coloquen ahí -40 y 1, y eso no pasa. O sea, físicamente eso significaría de que esa resistencia me está generando potencia y eso no es posible. O sea, una resistencia siempre absorbe potencia. Entonces acá más 41. Me encuentro una fuente de tensión, la encuentro por el positivo, 10 ángulo de 30. Y me encuentro una impedancia negativa, menos J20, que multiplica a I1 menos I3. Esa impedancia está en medio de dos mallas. Y esto igualado a cero. Si rompo paréntesis y sumo términos semejantes, esto me da que I1 es igual a 40, acá menos J20, y 3 quedaría multiplicado menos J20 por menos 1, o sea que eso da J20 positivo. Y este 10 ángulo de 30 que esto está positivo, pasa al otro lado como negativo, menos 10 ángulo de 30. Ese menos 10 ángulo de 30, recordemos que si esto lo negamos es como sumarle o restarle 180 grados a la fase, ¿no? Entonces podría quedar también como 10 ángulo de menos 150 o 10 ángulo de 210 grados. Podría ser. Pero ya como tal, esta es la primera ecuación que les estaba solicitando. Vamos a mirar ahora la malla 2. En la malla 2 notamos que si me paro en este punto y empiezo a recorrer la malla, encuentro esa fuente de tensión por el negativo menos 10 ángulo de 30 más J20 y 2 más 20 y 2 más J30 y 2 menos I4. Y todo esto igualado a 0. Bueno, podemos romper paréntesis y sumar términos semejantes. Entonces miremos que tiene I2. Tendría J20, 20 y J30. Si sumamos todo eso, eso me da 20 más J50. Ahora, lo que tendría I4 acá sería I4 y tendría J30 por menos 1, o sea, menos J30. Y este 10 ángulo de 30 que está restando pasa acá a sumar y queda 10 ángulo de 30 positivo. Esta sería la segunda ecuación. Ya llevamos dos ecuaciones, vamos a mirar ahora la ecuación de la supermalla. La supermalla me abarca lo que es la malla 3 y la malla 4. Entonces, bueno, me paro en este punto y empiezo a recorrerla. Entonces me encuentro ahí con una impedancia de 10 ohmios. Entonces es a 10 y 3. Me encuentro una fuente de tensión por el negativo, menos 20 ángulo de 60. Me encuentro una impedancia negativa, menos J20. Y esta está en medio de dos mallas. Y 3 menos I1. Ese I1 queda. Sigo recorriendo, me encuentro una impedancia de J30 ohmios positiva y esta está en medio de dos mallas, y 4 menos y 2. Sigo recorriéndola,
me encuentro una fuente de tensión que vale menos 2Bx. Igual a 0 porque ya llego al punto donde partí. Ahora, eh, miremos que nos salió este Bx, pero este Bx está en términos de la corriente de malla. Y ese Bx termina siendo menos 41. Entonces hacemos los reemplazos correspondientes. Entonces esto me queda 13 menos 20 ángulo de 60 eh, menos J23 más J21 más J34 menos J32. Y acá multiplico menos 2 por menos 40, eso da 80. Positivo 81. Y esto igual a 0. Si sumemos los términos que tienen I1, tendríamos 80 y tendríamos J20. Y ya no tenemos nada más, entonces sería 80 más J20. Este debería ser el número que acompaña a I1. Lo que acompaña a I2, nos fijamos y solamente tenemos ese término de menos J30. Entonces I2 sería menos J30. Miremos que tiene I3. I3 tenemos este 10 y este menos J20. Entonces I3 terminaría siendo 10 menos J20. Listo. Vamos a mirar que tiene I4. I4 solamente tiene J30 positivo, ¿cierto? Y este menos 20 ángulos de 60 que no tiene I, pues lo pasamos al otro lado al igual y nos queda 20 ángulos de 60. Y esta sería la tercera ecuación. Listo, ya tengo 3 ecuaciones. Me faltaría una última ecuación que sería la ecuación de la fuente. Lo que nos fijamos acá es que esta fuente está entre la malla 3 y la malla 4. La malla 3 va en sentido contrario, o sea, sería menos I3. Y la malla 4 va en el mismo sentido, entonces más I4 igual al valor de la fuente, 3ix. Pero siempre debemos mirar que estas variables dependientes están en términos de corrientes de malla y esa ix termina siendo I4 menos I2. Entonces hacemos ese despeje correspondiente. Esto me queda menos I3 más I4 igual a 3 que multiplica a I4 menos I2. Y ya como tal rompo los paréntesis y sumo términos semejantes. Entonces miramos que I2 tenemos solamente 3 I2 positivo. De I3 tenemos, esta era negativo, menos I3. Tenemos menos I3. De I4 tendríamos 1 menos 3, eso me da menos 2. Y todo esto igualado a 0. Y como tal, estas serían las 4 ecuaciones que necesitamos para resolver el circuito. ¿Alguna pregunta? Estas eran las 4 ecuaciones que le estaba pidiendo. No, profe, más o menos me quedó bien.
Listo, ya ahorita lo miro con más detalle. Listo. Bueno, ya después lo que tenemos que hacer es un trabajo de resolver esas ecuaciones, un trabajo que muchas veces hacerlo manual es tedioso. Bueno, yo los voy a resolver acá con un paquete computacional, lo vamos a resolver. Lo podemos resolver con Octave o con MATLAB, con cualquiera de los dos. Podemos abrir esos dos paquetes. El código es exactamente el mismo con MATLAB o este otro. Eh, Qué pena, profe. En un parcial uno pudiera trabajar así para resolver las ecuaciones en o este hay, parcial, sí. Sí han ah, descargado los paquetes. pues yo tengo MATLAB. Listo, entonces vamos a hacerlo en MATLAB. Entonces Ah, vamos a bien, entonces ingresar voy a estas. descargarlo. Este no se demora mucho descargándolo, ¿no? O sea, vamos a, por ejemplo, lo que es Tay, eh, este, este es open source, entonces bueno, acá está cómo se ingresa una matriz y acá le dan ustedes descargar y él se lo descarga rápido. No pesa mucho. Porque lo que le descarga es la paquete básico, ¿no? Tiene otros paquetes, pero entonces realmente lo único que ustedes necesitan es descargar este paquete básico. Bueno, las otras librerías después se las pueden insertar dependiendo de con lo que ustedes están trabajando, pero acá lo descargan, es totalmente gratis. Acá, si ustedes quieren donar, pues lo donan. Más si es pago. Bueno, aunque existen las versiones a veces piratas, ¿no? Abrí dos veces. Listo, entonces vamos a ingresar la matriz de corrientes. Entonces, vamos a decir de que tenemos estas ecuaciones: 40 menos 20i, que acompaña i1, 40 menos 20i, lo que acompaña i2. Lo que acompaña i2, no hay nada que acompañe i2, entonces 0. Lo que acompaña i3 sería 20i y lo que acompaña i4, 0. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación, de I1 tenemos 0, de I2 tenemos 20 y 50i, de I3 tenemos 0 y de I4 tenemos menos 30i. Em, Vamos a mirar la cuarta ecuación. La cuarta ecuación, de I1 tenemos 80 más 20i. La segunda ecuación, menos 30i. La I3 sería 10 menos 20i. 10 menos 20. La I4 sería 30i. Y ahí terminó la tercera ecuación. Miremos la cuarta. De I1 tenemos 0. De I2 tenemos 3. De I3 tenemos menos 1. Y de I4 tenemos menos 2. Y ahí terminó la ecuación. Y me dice que hay un error. Vamos a mirar. Debe ser un término que está pegado. 0 menos 30 y creo que debe ser. Y 4. Profe, qué pena, ahí no le faltó escribir en la ecuación uno el menos 10 ángulo 30. No, Ahí no se escribe eso. no, ese es en otro. Listo, ahí está. Ahí está la matriz Profe, de corrientes. ¿Listo? profe, bueno, podría mostrarme dónde metió la ecuación 2, por favor. Sí, mira, acá. Ok, Acá metí la 0, ecuación 2, 0, 0, 20 más 50i, 0 y menos 30i.
Ahí está. Y el menos 10 ángulo de 30 no se pone, ¿cierto? No, Ok. todavía no. Listo, entonces ahí están las matrices de corrientes. Vamos a meter la matriz de resultados, lo que está después del exponencial, ¿cierto? Entonces, podemos escribirlo en coordenadas rectangulares o podemos escribirlo en coordenadas exponenciales. Bueno, si lo escribimos en coordenadas rectangulares, que es como lo estamos escribiendo, tendríamos que pasar estos tres números, ¿no? Bueno, que están en polares, pasémoslos a rectangulares. Entonces, si pasamos, por ejemplo, este 10 ángulo de menos 10 ángulo de 30 o 10 ángulo de 150, ¿no? Eh, Eso termina siendo menos 866 menos J5. Este terminaría siendo ese número, pero pues, multiplicado por menos 1, o sea, 866 más J5. Y este 20 ángulo de 60, este termina siendo 10 más J1732. Entonces vamos a meter estas matrices. Vamos a decir BI es igual a el primero menos 8.66. Uy, 66, escribí 5. Menos 5i. El otro 8.66 más 5i. Punto y coma. El otro sería, ¿qué? 10 menos 10 más 1732. Y el otro 0. Bueno, ahí tenemos las matrices de resultados. Ahora vamos a resolver eso. Ya lo resolvemos. Profe, ¿Sí? ¿usted sería tan amable de pasar eso, ese vector, el primer vector, porque lo estoy intentando meter en MATLAB y pues me está dando error? A ver si lo puede pasar por el chat. Envíeme un mensaje al WhatsApp y le digo dónde está el error. Bueno, colocamos esto, corrientes de malla. Entonces decimos corrientes de malla es igual a la matriz de corrientes contra la matriz de resultados. Y tenemos esto. Listo. Entonces, esas van a ser las corrientes de malla. Ya reviso que Solano fue el que me envió esto. Sí, señor, sí, señor. En la primera ecuación le falta, o sea, no, solamente tiene tres términos, entonces debe estarle dando un error así como que dice error de dimensiones. Ahí sería 40, 20 y 0, 20 y 0, que es el término correspondiente a 4. O sea, no está colocando, ahí solamente está colocando tres términos. Ya, listo, Esto, profe, sí, era eso. Gracias. listo. Entonces, esta como tal es la corriente, eh, la matriz de corriente. Entonces voy a llevarme estos valores. ¿Alguien más tuvo problemas o todos eh, tuvieron esos resultados? Estoy descargándolo todavía. Chu, chu, chu. Bueno, ¿alguien más? O acto de fe que sí es eso.
Profe, ¿me deja ver la matriz B, por favor? Ahí está, la matriz B. Que son 1, 2, 3. Ah, son 4, 4, 4. Sí, es una matriz de 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Entonces, esto, pues, tiene que tener 4 términos. O sea, fíjense que, por ejemplo, lo que no tengan acá, por ejemplo, en esta ecuación no apareció ni 2 ni 4, es porque eso está acompañado por cero. Acá no apareció ni 1 ni 3, entonces eso es cero. Entonces, lo que no aparezca es cero. Esa es la matriz. Bueno, entonces una vez tengo eso, entonces realmente pues ya hemos solucionado el sistema, ya hemos resuelto como tal el sistema de ecuaciones. Entonces esto vale I1, esto vale I2, esto vale I3 y esto vale I4. Entonces con esas 4 corrientes podemos hallar lo que nos están pidiendo, que es este Bx y este Y, que entonces ya tenemos las ecuaciones. Vamos a reemplazar para obtener esos valores. Recuerden que el resultado final pues nos interesa conocer la coordenada polar para saber el ángulo, la magnitud de la senoide correspondiente. Entonces la primera sería 40 por I1. I1 entonces, por menos I1, perdón. Entonces sería menos, entonces quedaría 0.001248. Más 0.45328. Esa sería la I1. Bueno, si hacemos esa operación y pasamos eso a polares, eso está dando 1.81 con ángulo de 88.42. Esto medido en voltios. Bueno, vamos a mirar ahora lo que es el IX. El IX sería I4, o sea, 1.2302, colocémosle. Más J 0.756 menos I2, o sea que a esto le tenemos que cambiar el signo, entonces sería menos 0.766,5,6, ¿no? Coloquémosle. Y el otro sería menos punto 1.788, coloquémosle. Sí. Bueno, si hacemos eso y lo pasamos a polares, esperen que estoy rectificando que haya metido bien los valores a la calculadora. Sí, sí lo metí bien. Obtenemos estos 0.474. Podemos pasarlo eso a mili, ¿no? Porque realmente es menor que la unidad, entonces podemos decir 474,9
miliamperios con un ángulo de menos 12,55. Esto medido en miliamperios. Si lo fuéramos dejado en amperios sería 0,475 amperios, ¿no? Aproximadamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y son los valores que me están pidiendo. Listo. Entonces voy a revisar cómo les fue. Voy a mirar cómo les fue en esta parte de mallas. Si están haciendo una lectura correcta de las variables. Si estaban planteando bien las LBKs. Y bueno, mientras yo hago eso, ustedes van a hacer lo siguiente. Vamos a resolverlo ahora por nodos. Vamos a decir de que acá tenemos la Tierra. Nombremos acá los nodos. Digamos que este es el nodo 1, el nodo 2, nodo 3 y el nodo 4. Bueno, lo que vamos a notar acá es que, por ejemplo, entre el nodo 1 y el nodo 3 hay una fuente de tensión. ¿Qué pasa cuando hay una fuente de tensión en medio de dos nodos? Supernodo. Se me forma un supernodo, ¿cierto? Entonces, acá tengo que sacar la ecuación del supernodo por acá un supernodo, nodo 1, nodo 3. El nodo 2 termina siendo una LSK normal con 3 corrientes de rama. El nodo 4, hay una fuente de tensión entre tierra y ese nodo, entonces este nodo termina siendo un nodo directo. Entonces van a trazar esas 4 ecuaciones de la misma manera como hicieron acá, o de la misma manera como hicimos acá en mallas. Me lo envían esto y miro y después les hago la retroalimentación de cómo están en nodos. Listo, entonces voy a revisar. Entonces les doy unos minuticos para que trabajen. Por ahí unos, ¿qué? 20. Ya ¿Profe? Listo, ¿Sí? profe, sí. ¿Profe, me dejaría ver la última parte? Un segundo. Ya se la dejo ver, espera un momento. Reduciendo pantalla, sí se ve claro, ¿no? Sí. Así. Sí, Ahí se ahí ve. la veo. Listo, entonces ahí se Profe, ve todo el ejercicio. profe, que ahorita me muestra un tico cómo se escribió la parte de los iguales en el programa. Pero espera que copie yo. ¿Lo copiamos acá? Sí, ahí como copió es. Ah, listo, entonces, bueno, ahí está el ejercicio. Los dejo trabajando. Digamos que a las 11. A las 11 está bien. Hasta las 11 tienen plazo para enviarme el circuito por nodos. ¿Listo? Listo, profe. Todos me lo van a enviar. Si no terminan, me envían lo que hicieron. De todas maneras. Eso sí, me marcan incompleto. Listo, profe. Tengo una pregunta. ¿Sí me escucha? Sí, sí, claro. Profe, es que escribiendo, no sé, en la calculadora 10 digamos 10 ángulos de 30 no sé, hasta ahorita veo y me bota un error. Primera vez que me bota ese error, no sé por qué. ¿10 ángulo de 30? Sí, o sea, normalito. Y bota error, pero no sé cómo.
¿Está en polares? O sea, Sí, señor. Sí, mm, tal vez tal vez creería que le botara error si acaso acá en menos 10 ángulo de 30, pero no en 10 ángulo de 30. Si quieren, envíenme lo que está haciendo. Claro, si usted, por ejemplo, va a enviar. Yo ah, creo que si usted está sí, tratando de hacer menos 10 ángulo de sí, 30, sí, pues sí, sí, profe, le sí. bota error porque no hay normas negativas. Entonces, Sí, sí, claro. hay que colocar entre paréntesis o colocar 10 ángulo de menos 150 para que le dé este número. Entonces, si lo hace, por ejemplo, acá entre paréntesis, chin, chin, o sea, no colocar, es que no existe una norma negativa porque no existe un número real que elevado bueno, los elevados al cuadrado y sacándole la raíz de un número negativo, siempre va a dar un número real positivo. Sí, claro, profe, ya me di cuenta de eso. Qué pena, profe, gracias. Sí, entonces la solución es colocar paréntesis. Sí, sí, ya me di cuenta. Listo, profe, muy amable. Bueno, leer variables, ¿no? O sea, esto de lectura de variables no lo hacen correctamente. Entonces eso hace que, bueno, el ejercicio les quede mal. Otros, el error que acá siempre es común, por ejemplo, acá me coloca menos 41, eso no puede pasar. Otro error así común, no sé, a veces tienen como problemas de concentración y me terminan como operando mal. Entonces, bueno, a la hora de un quiz, un parcial, esto, no se pongan nerviosos, esto, bueno, traten de mantener un poco la calma. Si ustedes realmente dominan el método, les va a ir bien. Bueno, vamos a resolverlo ahora por nodos. Y bueno, con eso espero aclarar algunas dudas que surjan. Vamos a... Yo creo que voy a copiar este circuito como para tener la visual acá. Bueno, entonces, si lo hacemos por nodos, tratemos de dejar de especificar este Vx y este Ix en términos de los voltajes nodales. Entonces, nos damos cuenta de que ese Vx es un voltaje que está en medio de dos nodos. Entonces, ese Vx termina siendo V1 positivo y V2 negativo. Entonces, V1 menos V2. Ese es el Vx. Eh, Miramos lo que es el Ix. El Ix es una corriente que parte del nodo 3 y llega al nodo 4, o sea que sería V3 menos V4 sobre J30. Esto, bueno, entonces ahí ya tengo planteadas las ecuaciones, bueno, lo que es el Vx y el Ix. Entonces acá sale una ecuación de un supernodo, el nodo 1 y 3, y también una ecuación de fuente. Entonces voy a trazar esa ecuación de fuente. Esa ecuación de fuente me dice que V1 es positivo, V3 negativo, entonces V1 menos V3 es igual al valor de esa fuente, 10 ángulo de 30. Esa sería, digamos, esa es la primera ecuación. Ahora viene la ecuación del supernodo. Y el supernodo es un nodo que me abarca el nodo 1 y 3. Entonces, miremos cuántas ramas hay conectadas al nodo 1. Entonces vemos que tenemos una, dos, tres ramas, o sea que deberían ser tres corrientes. Pero fijémonos que cuando hacemos en un supernodo lo que estamos haciendo es cortocircuitar esta fuente de tensión. Entonces, acá como esto es corto, no vamos a trazar corriente por ahí, sino simplemente vamos a trazar una corriente acá y otra corriente acá. O sea, el nodo 1 me provee dos corrientes.
Ahora, el nodo 3, cortocircuitando esto, pues acá no tiene esa rama, no la tenemos en cuenta. Entonces tendríamos esta corriente y esta otra corriente. O sea que el nodo 3 me provee tres corrientes y el nodo 2 y el nodo 1, dos corrientes. O sea que este supernodo tiene que tener tres corrientes. Entonces empezamos a mirar, por ejemplo, la corriente acá, B1 menos B2 sobre 40. Esa es una corriente. Acá otra corriente, B1 menos B4 sobre 20 más J20. Me paso al nodo 3, sería B3 menos B2 sobre menos J20. Acá esta sería B3 menos B4 sobre J30. Y este 3x es una corriente que entra, entonces la puedo colocar del otro lado al igual, o si la coloco acá, sería menos 3 y x. Bueno, y el ix al final de cuentas, ¿qué es? El ix es esto, ¿no? O sea que podría reemplazar eso. Y esa es la ecuación del supernodo. Este era el ix. Entonces, como tal, pues podemos descomponer en términos para sumar, bueno, que tiene B1, que no tiene B1. Vamos a ver, mirar B1 sobre 40 menos B2 sobre 40 más B1 sobre 20 más J20 menos B4 sobre 20 más J20. Acá sería B3 menos J20. Acá me queda menos y menos, o sea, me da más. B2 sobre J20. Acá B3 sobre J30 y menos B4 sobre J30. Acá operamos esto, entonces esto me queda menos 3B3 sobre J30. Y acá sería menos por menos da más, o sea, más 3B4 sobre J30 igual a 0. Listo, entonces ya una vez que hemos descompuesto, pues simplemente esto factorizamos, ¿no? Entonces veremos que tiene B1. Tenemos 1 sobre 40. Tenemos 1 sobre 20 más J20. Miremos lo que tiene B2. Bueno, ya no tenemos nada más de B1. Lo que tiene B2. B2 tenemos menos 1 sobre 40 más 1 sobre J20 y ya. Miremos lo que tiene B3. B3 tenemos primero 1 menos J20. Tenemos más 1 sobre J30 y tenemos menos 3 sobre J30. Bueno, esto lo pudimos haber sumado, ¿no? Es 1J30 menos 3J30, eso da menos 2J30. Veamos lo que tiene B4, ¿no? B4 tenemos este primer término, menos 1 sobre 20 más J20. Tenemos menos J30. Menos 1 sobre J30 es.
Y tenemos más 3 sobre J30. Y todo eso igualado a 0. Bueno, eso ya es, simplemente vamos a operar esto para mirar qué números nos corresponden, ¿no? Eh, Resulta que, por ejemplo, cuando estemos trabajando con nodos, pues muchas veces hay circuitos que tienen resistencias bastante altas. Profe, ¿Sí? ahí en B3 es menos 2 sobre J30. En B2 es que En B3, perdón. En B3, el tercer término que está ahí es menos 2 sobre J30. sí, o sea, esto lo podemos saber esto factorizado, ¿no? Ah, Si ok. sumamos esto, Ya, ya. da menos 2 sobre J30, ¿no? Sí, sí. Si lo operamos, ¿no? Pero sí, es correcto, podríamos operar eso. Porque realmente esto era como, pues, lo hice así, lo hice como de la forma larga, pero también se pudo haber hecho esto, porque es que esto termina siendo ix y esto sería menos 3x, o sea que si sumamos eso es menos 2ix y entonces ya fuéramos salido, o sea, estos dos términos acá lo fueras puedo escribir de una forma más correcta, más sencilla, y eso realmente se hace ya cuando se va es que esto cogiendo un poquito más de práctica, ¿no? O sea, pero lo escribí de la forma larga, ¿no? Pero es correcto, es totalmente acertado. Se pudo haber hecho eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ah, le estaba diciendo que muchas veces, por ejemplo, cuando trabajamos con algunos circuitos que tienen resistencias o impedancias bastante grandes, eso suele suceder, por ejemplo, en circuitos que tienen amplificadores o circuitos más que todo de estos tipo como electrónico, en el que tenemos circuitos integrados y cosas así. Si se fijan, las corrientes ahí son pequeñas. Entonces, por lo tanto, las resistencias son altas, las resistencias son del orden de los kiloohmios. Entonces, muchas veces se acostumbra a multiplicar por un factor para no obtener valores tan pequeños. O sea, si nosotros nos operamos esto, muchas veces vamos a obtener números, por ejemplo, el orden de menos 3, menos 4. Entonces, para evitar eso, eh, se multiplica por un factor para no tener que escribir tantos ceros. Entonces acá voy a multiplicar por un factor de 1000 para no colocar tantos ceros. Si ustedes no lo hicieron, pues esto, pues la ecuación que tienen es una ecuación o es un hiperplano paralelo, lo que ustedes denominaban en álgebra lineal ecuaciones homónimas, ¿no? Entonces, recuerden que lo que estamos acá solucionando un sistema de ecuaciones lineales, las soluciones es donde se intersectan esos hiperplanos, ¿no? Que ustedes veían eso de manera geométrica, ¿no? Bueno, realmente pues, bueno, acá lo que hago es multiplicar por un factor para no tener números tan pequeños. Entonces vamos a mirar esto, B1. Entonces voy a hacer esta operación, 1/40, 1/40 más 1/20 más 20J. Y eso lo multiplico por 1000. Y eso me está dando 50 menos J25. Si alguien no lo hizo, pues acá lo que debió haber obtenido es este número, pero dividido entre 1000, o sea, 0.05 menos J 0.025. Bueno, vamos a hacer lo mismo con B2. Sería menos 1/40 más 1/J20 y eso lo multiplicamos por 1000. Y eso me está menos 25 menos J50. ¿Listo?
Ahora vamos a mirar lo que es el B3. El B3 sería 1 menos J, 1 sobre menos J20 más 1 sobre J30 menos 3 sobre J30. Y eso lo multiplicamos por 1000 y eso me está dando J116.67. Y ahora miramos el B4. El B4 menos 1 sobre 20 más J20 menos 1 sobre J30 más 3 sobre J30 y multiplicamos eso por 1000. Eso da menos 25 menos J4167. 67. Y todo eso igualado a 0. Bueno, listo. Esta sería la segunda ecuación. Bueno, vamos a mirar ahora la siguiente ecuación. Profe, una duda. ¿Sí? Usted sabe que el nodo B4 es un nodo directo, ¿cierto? Entonces, ¿eso lo va a reemplazar al final o sería conveniente reemplazarlo de una vez para que quede en términos de tres variables? Es conveniente reemplazarlo, dejar todo en términos de voltajes nodales. Bueno, eso realmente se hace, pues lo hago por orden, ¿no? O sea, dejar todo en términos de los voltajes nodales y ya resuelvo. Realmente lo que estoy buscando al final de cuentas es un sistema de 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Eso es lo que tengo que estar buscando. Que sería algo similar, por ejemplo, a lo que pasó, por ejemplo, acá en Mayas, que dijimos 3i(x) es igual a i3 menos i3 más i4. Entonces, al final, pues trato de dejar todo eso como una sola ecuación. Es lo mismo va a pasar ahí en el nodo 4, en el voltaje B4, porque ustedes dicen B4 vale menos 2bx, pero bx, ¿qué es esto? Entonces, pueden arreglar eso para que quede una ecuación en términos de los voltajes nodales. Listo, profe. Listo, bueno, entonces vamos a mirar acá el nodo 2. Voy a mirar que tenga visual. Yo creo que ahí. Bueno, entonces, nodo 2 tenemos tres ramas conectadas. Entonces, el nodo 2 es, por ejemplo, la rama de arriba. Podemos sacar la B2 menos B1 sobre 40. Acá, B2 menos B3 sobre menos J20. Y la rama de acá tiene que llegar a tierra. Sería B2 restos de voltaje, que sería menos 20 ángulo de 60. Y dividido sobre la impedancia de la rama. Bueno, acá debería restar sobre 0, pero bueno, eso no me afecta en nada. Sobre 10 y esto igualado a 0. Ya como tal ahí tengo la ecuación. Fíjense una cosa, si yo estoy haciendo en el nodo 2, todos los voltajes provenientes de B2 tienen que ser positivos, ¿no? Si yo, por ejemplo, trazara, digamos, esta corriente que ya la iba explicado, ya la iba trazado acá, B3 menos B2 menos J20, la trazara de esta manera, debería quedar del otro lado al igual, debería quedar de este lado, como B3 menos B2 sobre menos J20, y si lo paso a este lado, pues me queda esta ecuación. Bueno, listo, entonces acá pues hago lo mismo, rompo paréntesis y sumo términos semejantes. Entonces esto es B2 sobre 40 menos B1 sobre 40 más B2 menos J20. ¿Me disculpan un momentico? Entonces, acá menos por menos da más, entonces sería más B3 sobre J20
Eh, B2 sobre 10 menos 20 ángulo de 60 sobre 10. Profe, una pregunta. Sí, Si la corriente se tomara desde el nodo de referencia hacia B2, ¿el voltaje 20 ángulo de 60 quedaría positivo o seguiría siendo negativo? quería positivo porque piense una cosa, o sea, si ustedes trazan la corriente así, ustedes están partiendo de tierra, ¿no? Si ustedes parten de Sí. tierra, ustedes están partiendo de tierra y 0 voltios, ¿no? 0, y me encuentro esta fuente por el negativo, tengo que restarla, entonces sería menos, ¿sí? Menos 20 ángulo de 60, menos B2, y Ah, todo listo. esto sobre 10. Entonces, cuando ustedes hacen eso, queda 20 ángulo de 60 positivo menos B2. O sea, si ustedes fueran colocado ese voltaje acá, por ejemplo, el otro lado al igual, lo tuvieron que haber colocado como 20 ángulo de 60 Ajá. menos B2 sobre 10. Ah, entiendo, profe. Listo, gracias. Bueno, Profe, ¿y si la fuente estuviera antes de la resistencia, también se restaba? depende por dónde lo toque. O sea, ustedes se para acá en el nodo Diga, y si lo toca por el negativo, entonces sería menos menos, terminaría siendo más. O sea, sí, profe, pero, o sí, sea, ¿qué ocurre esto? si la fuente estuviera antes de la resistencia, no después, ¿seguiría siendo igual? Dependiendo por dónde la toque. O sea, dependiendo por dónde la toque. Usted mira la corriente por dónde la toca y si la toca por el negativo, o sea, si usted llega y la recorre acá y la fuente está acomodada acá, menos Ujú. más, entonces esto sería menos menos, o sea, terminaría siendo positiva. Ah, Pero si listo. la fuente está invertida, sería menos, Ah, ¿sí? listo, profe, listo. Entonces todo depende por donde la toque, por el terminal. Usted siempre fija cómo está mirando la corriente, cómo toca esa fuente. Si la toca por el negativo o por el positivo, para asignar esas polaridades. Bueno, entonces sumamos lo que tiene B1. B1 sería menos 1 sobre 40, que es el único término que tiene. Miramos lo que tiene B2. Lo que tiene B2 sería 1 sobre 40 más 1 menos J20 más 1 sobre 10. Y miramos lo que tiene B3. Lo que tiene B3 sería 1 sobre J20. Ya como tal, esto pasa al otro lado al igual, como 20 ángulos de 60. Eso pasa positivo, ¿no? Sobre 10. Incluso esto lo podemos operar. 20 sobre 10, eso es 2 ángulos de 60, ¿no? Bueno, también voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar todo por 1000 para no tener números tan pequeños. Entonces, B1, 1000 dividido entre, menos 1000 dividido entre 40, eso es menos 25. Acá B2, 1 sobre 40 más 1 sobre menos 20J más 1 sobre 10, esto da 125 más J50. Multiplicándolo por 1000, ¿no? 1 sobre 40 más 1 sobre menos J20 más 1 sobre 10. Listo. Ahora, este B3 sería 1000 dividido entre J20. Entonces eso da menos J50. Y esto sería 2 ángulos de 60 por 1000. O sea, sería 2000 ángulos de 60. 2000 ángulos de 60.
Y eso es 1000 más J 1732,05. Esta sería como tal la tercera ecuación. Profe, Sí, a mí esa operación me da 100 más 173 y no da, bueno, no me da 1000, sino que da 100. mm, sí lo estaba dividiendo esto. Bueno, esto es 20 sobre 10, eso da 2. Y si lo Sí, multiplico por 1000, da 2000 ángulo de 60. Me da la impresión que hace ok, 200 ángulo de 60, sí, sí. como si multiplicara por 100. Sí, de todas maneras, bueno, si hicieran esta operación así tal como está, es que sería 20.000 sobre 10, bueno, 20.000 ángulo de 60 sobre 10, bueno, tiene que estar dando ese número. Bueno, esa sería la nodo 3. Vamos a mirar el nodo 4. El nodo 4 ya dijimos que era un nodo directo. Entonces a B4 tomaría el valor de la fuente de esta, que sería menos 2bx. Fijémonos que el B4 toca por el negativo, no por el positivo. Entonces B4 es igual a menos 2bx. Y Bx es B1 menos B2, o sea que B4 es igual a menos 2 que multiplica a B1 menos B2. O sea que B4 es menos 2b1 más 2b2. O sea que esto lo pasamos acá, 2b1 menos 2b2 más b4 igual a 0. Y esta es la cuarta ecuación. Si resolvemos esas cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, pues tenemos... Sí, tenemos los resultados. Vamos a mirar eso. Vamos a resolver ese sistema de ecuaciones. Ahí están las cuatro ecuaciones. Entonces vamos a ingresarlas acá. Decimos, vamos a meter una matriz de voltajes. Entonces, la primera ecuación tenemos 1, 0, menos 1, 0. En la segunda ecuación tenemos 50 menos 25J menos 25 menos 50J, 116,67J, menos 25 menos 41,67J. Listo, ahí terminó la segunda ecuación. La tercera sería B1 menos 25 menos 25. 125 más 50J. La tercera sería menos 50J y cuarto 0. 4, 0. La tercera sería 2. De B2 tenemos menos 2. De B3 tenemos 0. Y de B4 tenemos 1. Listo, entonces ahí ya tenemos las cuatro ecuaciones de los voltajes. Vamos a hacer la matriz de resultados. Entonces el primero, 10 ángulo de 30. 10 ángulo de 30, pasémoslo a rectangulares para no escribirlo en... sería 866 más J5. El segundo sería 0. El tercero sería 1000
más 1732.05 y el tercero, el cuarto cero. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, listo. Una vez hacemos eso, pues escribimos, decimos voltajes nodales es igual a AB contra las BB. Y bueno, ahí me está arrojando lo que son los voltajes nodales. Como tal, pues me llevaría esta matriz. Vamos a llevarnos eso. Entonces, este sería el valor de B1. Este sería el valor de B1. Este es el valor de B2. Este es el valor de B3 y este es el valor de B4. Fijémonos que todo está en términos de voltajes nodales. Necesitamos esos 4 voltajes. Entonces, lo que hacemos es coger eso y reemplazar acá. Entonces, el Bx termina siendo B1 menos B2. Entonces, B1, 11.656 más 15.281 J menos 11.606 menos 13.469 J. Bueno, hacemos eso y pasamos al resultado a coordenadas polares y esto me da 1,81 con ángulo de 88.42. Esto en voltios. Y miramos el IX. Entonces el IX termina siendo B3 2.996 más 10.281 J menos B4. Bueno, este B4 ambos son negativos, entonces terminarían siendo positivos, más 0.0999 más 3.626 aproximadamente J dividido entre 30J. Y pasamos eso a polares. Entonces eso me da aproximadamente 474.9 miliamperios, ¿no? Con ángulo de menos 12.55. Y esas son las respuestas, y si nos fijamos debe ser lo mismo que se obtuvo por mallas, ¿no? ¿Dónde está mallas? Entonces, no importa por donde ustedes resuelvan el ejercicio, pues los resultados no se deben ver modificados. ¿Alguna pregunta? Profe, o sea, yo mire, o sea, las corrientes, usted las toma casi siempre saliendo y las iguala a cero o entrando y las iguala a cero. Sí, eso se hace realmente es para no. Es que muchas veces pues hay algunos que meten una corriente entrando en un lado de una corriente saliendo y eso ya hace que el ejercicio por no le quede mal.
Generalmente pues es como un truco que a veces se hace. O sea, es como la forma perezosa, ¿no? De no meter cabeza si para o sea, por ejemplo, es como la forma de decir, con eso garantizo que el voltaje, por ejemplo, en el nodo que esté haciendo, pues me quede bien formulado. Igual que, por ejemplo, también es una forma perezosa de hacerlo, que acá tomar las corrientes todas en el mismo sentido y no aleatoriamente, una en sentido horario y otra en sentido antihorario. Eso también se hace para garantizar que, por ejemplo, acá eh, usted siempre vaya a restar la otra corriente. O sea, digámoslo así, esa es la forma perezosa de hacer el ejercicio, pero también se puede hacer metiendo corrientes entrando y corrientes saliendo, pero tienen que saberlas ubicar. Pero así como usted lo hace, confunde uno menos. Es que uno cuando se pone a jugar con las corrientes, Por eso lo tiende hago. más a confundirse. Profe, pero cuando uno analiza un nodo y define que una corriente viene entrando en ese nodo y luego analiza el otro nodo, esa corriente que entraba en ese nodo tendría uno que definirla en el otro nodo como que va saliendo para No, que no, no, tenga no, relación en en no, no, no. las En ecuaciones, cada ¿no? nodo, no, en cada nodo es independiente. Si usted acá dijo, por ejemplo, este B3, dijo, mire, B3 menos perdón, este B3 menos B2, dijo así, acá la trazó saliendo, o sea que debería entrar a Sí. nodo 2. Acá no importa, si usted la traza en sentido contrario, no va a trazar, o sea, en cada nodo usted es independiente cómo trace las corrientes, no importa, o sea, va a ser independiente. O sea, lo que usted haga acá no tiene que estar afectando acá, es independiente. Y Ah, entonces pues si yo definiera en cada nodo que todas las corrientes entran, o sea, la suma de todas las corrientes como que entran y es igual a cero, no sería un problema. No, eh, sería totalmente válida esa ecuación. O sea, por ejemplo, yo lo que estoy diciendo es, por ejemplo, todas las corrientes salen. Ujú. Por ejemplo, acá en el nodo 2 todas las corrientes salen de ese nodo 2. Alguien podría haber dicho, todas las corrientes entran al nodo 2, entonces esa ecuación le fuera quedado de esta manera. B1 menos B2 sobre 40 más B3 menos B2 sobre menos J20 más 20 ángulo de 60 menos B2 sobre 10. Y esta ecuación es válida. Esta ecuación está bien. Ahora, ¿qué no está bien? Que, por ejemplo, ustedes coloquen una corriente del lado de una corriente que sale. O sea, por ejemplo, esta corriente está bien, esta ecuación está bien. Pero, por ejemplo, alguien que haga esto, B1 menos B2 sobre 40, digamos esa corriente así, y acá haga esto, B2 menos B3 menos J20 y más B2 menos 20 ángulo de 60 sobre 10 igual a 0. Esto está mal. Porque yo sé que está mal, porque mire, este B2 acá es negativo, este B2 positivo, B2 positivo. Entonces, Profe, y eso no yo sería, sé, profe, disculpe, y eso no sería como consecuencia de que, por ejemplo, el primer término sea como que entra y las otras dos como que salen, sino que ya están puestas al otro lado del igual. es que en cada nodo usted está haciendo el SK y en cada nodo usted está asumiendo las corrientes como usted quiere. O sea, usted traza una hipótesis. Realmente usted no sabe si realmente la corriente está entrando ahí es positiva o usted está trazando es una hipótesis. Entonces, usted lo que tendría que decir, por ejemplo, para que esta ecuación quede bien, tendría que colocar esta corriente del otro lado al igual. O sea, esta ecuación para que quede bien tendría que ser B2 menos B3 menos J20 más B2 menos 20 ángulo de 60 sobre 10 y esta corriente la coloco acá. Y ahora sí que me queda bien. Porque
cuando usted pase esto al otro lado del igual, pues va a quedar esta ecuación. ¿Sí? Pero en esta ecuación sí está bien, esta no, esta está mal, esta está mal. En cada nodo usted elige las corrientes como quiera. Dice qué corrientes entran, qué corrientes salen. Es independientemente, o sea, no tiene por qué afectar. No, o sea, si acá usted esta corriente dijo que era una corriente que salía al nodo 3, o sea, que es una corriente que entra al nodo 2. Acá cuando hagan nodos, usted la puede definir en la polaridad que quiera. El problema es saberla ubicar del lado del igual. Como les digo, a veces la Profe, forma perezosa es coger todas las corrientes saliendo como lo hago, o todas las corrientes entrando. Con eso usted no se mortifica o no empieza a mirar, tengo que ubicarla a este lado al igual, tengo que ubicarla a este otro lado al igual. No. Con eso ya garantiza eso. profe, disculpe, ahí en la ecuación que usted tiene abajo, en rojo, del lado derecho, en estar igual, ¿no sería B1 menos B2 sobre 40? Sí, 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 claro. Sí, sí, para que quede bien. Sí, esta es. Profe, pero es que, o sea, si usted me dice que no importa, o sea, no importa si yo tomo en la ecuación de un nodo una corriente entrando y en la otra y en la ecuación del otro nodo, en esa ecuación también la coloco entrando y así uno parezca que se contradigan. Si usted me dice que eso no importa, que son independientes, entonces eso tampoco debería afectar en la ecuación que usted dice que está mal, porque pues como yo lo veo, por ejemplo, uno lo ubica así, así como usted dice, uno ubica los términos ahí al lado izquierdo de la igualdad. Pero Es si uno analiza esos términos que usted dice que están de signo opuesto, si uno los pasa al otro lado, pues quedarían como que vienen en el sentido contrario, ¿o ¿cómo es? No, es que cada LCK es independiente. O sea, usted fíjese que cada LCK es independiente. O sea, esta LCK no afecta a esta LCK acá arriba. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que usted siempre en cada LCK dice corrientes que salen iguales a las corrientes que entran. Eso es lo que está pasando. Esta ecuación, ¿por qué está mal? Porque es que esta corriente es una corriente entrando y entonces estaría a este lado, el igual. Y entonces eso no se va a igualar a cero. Es más, cuando usted sume esto, sería como tener, si usted lo opera acá, fíjense que el B2 sería menos 1 sobre 40, o sea, como acá menos, y acá este más. Y entonces eso ya hace que la ecuación quede mal. Fíjese, Listo, entiendo. fíjese, mire, que este B2 acá, mire, B2 es positivo, B2 positivo, pero este B2 es negativo. En este caso, mire, este B2 es negativo, B2 negativo, B2 negativo. Acá este B2 es positivo, positivo, y este B2 está negativo acá del lado al igual, pero si lo paso al otro lado al igual queda positivo, entonces todos los B2 quedan positivos. O si los paso estos términos al otro lado al igual, todos los B2 son negativos. En cada ecuación, como usted suma las corrientes, es independiente. No sé si ya está comprendiendo eso. Listo, profe, ya. ¿Alguna otra pregunta? Traten de repasar nodos y mallas. Miren los ejercicios que se hicieron en circuitos 1. O sea, bueno, o sea, si ustedes no están comprendiendo realmente en un circuito que se hace con números reales, pues un circuito con números complejos, pues usted mira que las operaciones es lo mismo, pero las operaciones se tornan un poco más largas. Entonces, si ustedes no han comprendido realmente los métodos de análisis que se vieron en circuitos 1, que eran corriente directa, ustedes acaban a estar perdidos. Si ustedes pueden llenarme una hoja de examen en el parcial, que si ustedes me formularon esas ecuaciones mal, pues no quieren que les voy a calificar.
que llenan hojas, ¿saben? No, pues realmente yo lo que debo mirar es que sepan formular las ecuaciones. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta o dejamos la clase hasta ahí? ¿Para cuándo quedó el parcial, profe? Para hoy en 8. Ah, listo. Listo, profe. Listo, entonces yo creo que Profe, voy a para el parcial entra solo circuito, o sea, lo que hemos los visto hasta últimos acá. temas ya resolviendo circuito, o también entra lo Hasta acá. de números complejos y Todo. Pues todo lo del corte, es o que solo circuito. pues es todo, porque realmente, por ejemplo, si ustedes dicen números complejos, pues si yo les coloco un circuito, tienen que hacer operaciones con números complejos. Pues estoy evaluando todo lo anterior. O sea, este parcial es un parcial acumulativo de lo que es circuitos 1 con lo que se ha visto de circuitos 2, que es el por qué estamos utilizando números complejos. O sea, realmente, por ejemplo, en un circuito, si yo les coloco un circuito así como el de ahorita, pues estoy evaluando todo. Si ustedes no tenían claro lo que es el método los métodos de análisis, si ustedes no tenían en cuenta qué son los números complejos, pues no lo van a resolver. Profe, ¿podría recordarnos los temas, por favor? Todo lo que hemos visto hasta acá. O sea, miren lo que hemos visto hasta acá, eso es lo que prácticamente hemos visto análisis en DC y análisis en AC, pero en estado estable, ¿no? No nos hemos metido con la respuesta transitoria. Es eso. Profe, una pregunta. ¿Usted en el parcial va a exigir algún método en específico? Sí, claro. Ah, bien. Esto, para lo que son los métodos de análisis, pueden, por ejemplo, incluso mirar los videos que tengo subidos en el canal. Miren los videos que tengo de mallas y de nodos, que son ejercicios que a veces se realizan en el curso de circuitos 1 y miren, intenten resolver y eh, cuando miren esos videos, miren el circuito, intenten resolverlo y después miran a la explicación y miran en qué fallan ustedes. Miren si estoy planteando bien las ecuaciones, no las estoy planteando bien, no estoy detectando, por ejemplo, no estoy detectando un supernodo, o no estoy detectando cuando un nodo es directo, o en mallas no estoy mirando cuando una malla es directa, cuando una es una supermalla. Todas esas cositas las tienen que tener, o sea, o sea, eh, eso no es llegar y tratar de llenar ahí unas ecuaciones y trazar unas ecuaciones como así al azar sin ningún sentido. Profe, ¿cuánto tiempo tenemos para el parcial? Yo doy las indicaciones del día del parcial. Es el día del parcial, les doy las indicaciones. ¿Para Bueno, cuándo es el parcial, profe? Me repite, qué pena. de hoy en 8. Ah, perfecto. Bueno, entonces nos vemos la otra clase. Empezamos tema nuevo. Tema el segundo corte.